traducimos esas palabras en imágenes. Y eso es el archivo Casasola. Mi abuelo fue el encargado de hacer los libros de México. Lamentablemente él, un hombre que nació en 1900, no sabía que se tenía que hablar también de las mujeres. Había una caja que se llamaba Mujeres. Los ecos de todas esas mujeres están presentes en cada sección de la colección Gustavo Casasola, solamente que estaban invisibles. Para quien no sepa, que todo el mundo lo sabe, pero para quien no sepa quiénes fueron los y las Casasola, estás tú aquí para contarnos. El archivo Casasola, a mí me encanta siempre decir una cosa, que es que los mexicanos y las mexicanas compartimos todos un fenómeno en común. Y es que cuando escuchamos hablar de nuestra historia, de Porfirio Díaz, los caudillos y las soldaderas, nos imaginamos perfecto cómo traducimos esas palabras en imágenes. Y eso es el archivo Casasola. ¿Qué es? En 1912, mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, ya era reportero para los periódicos, pero empieza a tomar fotografías a finales del siglo XIX. Y con la intención de ilustrar sus artículos. Al final del día la foto le gana, cambia la pluma por la cámara y se vuelve fotógrafo de tiempo completo para el periódico El Imparcial. Y ahí es donde en 1910 le cae la revolución. En este nuevo proceso de pueblo en armas, él se da cuenta que los medios internacionales están pagando muy bien por las fotografías de esta revolución mexicana, ¿no? Y da el cambio, inicia una agencia de información gráfica en la que va a trabajar la primera generación de fotógrafos de prensa de México. Entonces, él, que aparte tenía un alma coleccionista, al frente de un negocio que es una agencia de fotografías, se hace de un gran banco de imágenes. En ese momento vamos a llamarlo solo así, era el archivo de una agencia, y es un archivo que al tiempo significa la memoria gráfica de México. Es una empresa familiar, o sea, siempre nació con esta intención de ser una empresa familiar. El más grande de sus hijos, el primogénito, mi abuelo Gustavo, se incorpora a la planilla de fotógrafos de la agencia en 1913 y entonces él, terminando la decena trágica, él empieza a ser fotógrafo para la agencia, ¿no? Y logra éxitos profesionales tan grandes como las entrevistas a Pancho Villa, pero a mí me gusta mucho esta parte porque es el ocaso de Villa, ¿no? Lo logra entrevistar y retratar al momento de la rendición en Sabinas, Coahuila, y después le cae bien y lo recibe en su hacienda Canutillo. Entonces mi abuelo también tiene chance de retratar a Villa ya como hacendado, ya un hombre que dejó las armas y que se dedica a implementar su plan político. Piedad en mi vida es mi ejemplo a seguir, es la pionera de mi camino. Ella era la tía consentida y consentidora, así la llamaba mi papá, y Piedad Casasola fue por muchos años la directora del archivo Casasola. Entonces, una vez que termina la Revolución Mexicana, la agencia cierra las puertas propiamente. En los 20s, el bisabuelo y mi abuelo empiezan la oficina de fotografía, arte y dibujo del Departamento de Obras Públicas en el Distrito Federal. Entonces ellos, aparte de haber retratado la Revolución Mexicana, conservamos estos álbumes muy grandes del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Me gustaría saber, Vania Casasola, tu trayectoria personal, tu trayectoria laboral. Hoy sabemos que diriges Casasola México, pero cuéntanos cómo fue esto. Yo inicié en el trabajo de la colección Gustavo Casasola y en el trabajo de la historia de México, trabajando al lado de mi padre. Él tuvo una editorial, la editorial Gustavo Casasola, en la que se editaron obras como Historia Gráfica de la Revolución y 6 siglos de Historia Gráfica de México, obras que por lo general están en casa de todos los papás y los abuelos, ¿no? Entonces, trabajé a su lado, me encargué en un inicio, por ahí del 2000, empecé con la digitalización del archivo y conforme fue pasando el tiempo, tuve la inquietud de hacer cosas más creativas con las fotografías y de transformarlas no solo en libros y en exposiciones que muy dignamente vienen de una línea muy estricta para contar la historia de México a partir de la imagen y un protocolo muy especial. Yo tenía ganas de ser un poco disruptiva, entonces fundé Casasola México con la intención de crear con estas fotografías diseños
que la gente pudiera usar y portar con orgullo un cachito de historia para llevar. Así es como las. Y lo lograste porque estás captando pedazos de historia en estas fotografías. Ya me contaste que tú tienes una amistad con quien dirige este museo. ¿Cómo surge? ¿Cómo se llama? ¿Y qué quieres decir cuando dices ecos femeninos de la colección? Hablando del inicio de mi carrera en este mundo, por 2006-2007 me acerqué al Poliforum Cultural Siqueiros para buscar el espacio y presentar exposiciones. Y en ese momento el director era Héctor Tapia, quien ahora está aquí en el Museo Interactivo de la Constitución. Entonces, desde entonces nos conocimos y él me vio ahí como empezar en este mundo de las exposiciones y nos hemos seguido la carrera. Entonces, por eso tengo la fortuna, gracias a él, de estar aquí con ustedes. ¿Y qué quiere decir ecos femeninos de la colección Gustavo Casasola? El archivo Casasola y la colección Gustavo Casasola, que son dos cosas, déjame nada más aclaro rápido. El archivo Casasola es este fondo que forma Agustín Víctor Casasola en la agencia, que perteneció a sus hijos y que en 1976 se entrega al gobierno, y eso es con lo que se funda la Fototeca Nacional. Lo consultan en Pachuca, en el Sistema Nacional de Fototecas. ¿Qué es lo que tengo yo? Yo tengo la colección Gustavo Casasola. ¿Qué es esto? Mi abuelo, el primogénito de Agustín Víctor, ya te conté, que se fue a las entrevistas de Pancho Villa, que regresaba, él se dedicó a editar libros de historia de México. Entonces tenemos su colección fotográfica, pero independientemente del material que él resguardó y recopiló para documentar sus libros. ¿Qué pasa? Este archivo está dividido por temas. Como los mismos temas de un periódico, digamos, las secciones, porque es así como pues, nace de la prensa, ¿no? Y al final del día, en este archivo había una caja que se llamaba Mujeres. Yo decía, bueno, si alguna vez voy a hacer una exposición de mujeres, que tuve la exposición en 2015 en las rejas de Chapultepec, dije, pues seguramente puede ser que en esa caja me encuentre las fotografías que yo estoy buscando. Y cuando eso pasó, lo que me encontré fueron mujeres que posaban y estaban retratadas cumpliendo los roles femeninos asignados por la sociedad. No estaba ni mi mamá, ni las tías, ni la abuela, ni las mujeres como yo las conozco, ¿no? Entonces fue un trabajo de sumergirme en las otras secciones de la colección y de buscar a estas mujeres que no fueran adjetivo en las fotografías, que fueran la protagonista, en las que se mostrara que estaban trabajando, aunque pareciera que estaban haciendo trabajo, aunque pareciera que estaban conviviendo con la familia, nos están cuidando y sabemos hoy que es trabajo no remunerado. Entonces, los ecos de todas esas mujeres están presentes en cada sección de la colección Gustavo Casasola, solamente que estaban invisibles, igualito que en México. Entonces, las exposiciones que hacemos en el sentido de visibilizar a las mujeres tienen la intención de aportar y apostar por un México más igualitario. Esta exposición, estamos en medio de ella, tiene módulos. Hay un módulo de justo lo que tú dices, trabajos invisibles, pero también es más allá del hogar. Cuéntanos eso. Más allá del hogar es maravilloso. Es una frase de Dolores Jiménez y Muro. Es una periodista que nace en 1850 y ella se incorpora a la Revolución Mexicana a los 60 años. Y entonces Dolores Jiménez y Muro funda Las Hijas de Cuauhtémoc, que es una asociación antirreeleccionista, maderista, y tiene los tamaños y los pantalones de protestar con estas mujeres en pleno porfiriato, después del fraude electoral que le hace Porfirio Díaz a Francisco I. Madero. Y ella va, se planta en Paseo de la Reforma, en la Glorieta del Colón, con Las Hijas de Cuauhtémoc, con una pancarta que lee: es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. No le bastó, a los 2 días escribió sobre esto en la prensa, en el Diario del Hogar. Y entonces el régimen dijo, espérate, una cosa es que te dejemos protestar porque pues nadie te vio, pero que ya lo pongas en la prensa no se vale, y la detuvieron y la llevaron a la cárcel. Entonces es un módulo que está dedicado a la lucha de las mujeres que desde el desayuno de la casa hablando con sus hijos y desde el activismo político consiguieron el voto femenino y los derechos para todas. Suena a mujeres valientes, suena a arrebatos, suena a no me voy a dejar. De eso se trata esta exposición. Y tú dime, ¿qué fotografía sería una de las que tú hoy quisieras que nuestro público conociera? Quiero que conozcan todas las fotografías, pero por supuesto que hay fotografías, por ejemplo, de Belén de Zárraga, una activista española que dio una gira por ahí de 1907, 1910, 12 por América Latina, fundando clubes de libre pensamiento de mujeres, buscando que las mujeres se emanciparan del clero para luego entonces buscar el derecho al voto. Entonces, mujeres que han pasado tan invisibles y que hoy podemos reconocer y ver como nuestras pioneras.
¿Y cómo defines ahora entonces al Archivo Casasola? ¿A una institución que protege también, tutela los derechos de las mujeres a través de fotografía? Tendría que decir la colección Gustavo Casasola en este sentido, y sí diría que hay un compromiso institucional y de tener una línea transversal, que todas las cosas que hacemos y todos los desarrollos de contenido que tenemos tengan una línea en la que se hable de las mujeres y se visibilicen. Mira, mi abuelo fue el encargado de hacer los libros de México, de historia de México, donde estudiaron muchísimos profesores y muchísima gente que hoy habla de la historia. Lamentablemente él, un hombre que nació en 1900, no sabía que se tenía que hablar también de las mujeres, pero pues su nieta sí sabe, y entonces con ese mismo archivo lo estamos haciendo. Conociste ya a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Era importantísimo que dos mujeres estuvieran encabezando la ceremonia de inauguración. Tú la oíste, no te tengo que decir nada más, solo dame tus impresiones, dame esa captura fotográfica, a lo mejor ahora en palabras, de lo que sucedió ayer. Estoy completamente asombrada a la buena y honrada de coincidir con una mujer a la que admiro profundamente, que se ha encargado de darle una visión violeta a las leyes, de darnos equidad, y que ella sea la voz presente de estas mujeres que en su tiempo lucharon por lo que ella está consolidando hoy. ¿Qué te parecen los lentes violeta? Creo que ya los conociste, los viste. Es una iniciativa maravillosa porque es algo que puede llegar para quedarse, y es una manera de llegar desde lo coloquial tal vez a abordar temas que impactan en la vida de las mujeres, porque estamos hablando de equidad, estamos hablando de paridad en las cámaras, pero también estamos hablando de lograr un México en el que ya paren los feminicidios. Entonces va en todos los aspectos. De hecho los lentes violeta los tenemos puestos desde 2014, porque estamos buscando a las mujeres en la colección Gustavo Casasola, y yo creo que es una gran coincidencia con la magistrada presidenta que ella lo busque desde lo público, en la esfera de tanto impacto que tiene, y nosotros desde lo muy privado, en una colección de fotografía histórica, con esos mismos lentes violeta hemos creado exposiciones como Todas las mujeres, Mujeres visibilizar y reivindicar, y ahora Desigualdad invisible, y por supuesto los libros como Imparables. Es un compromiso de vida. Desigualdad invisible busca revelar la presencia histórica de las mujeres que a través de su lucha y dedicación, muchas veces anónima, ha sido pieza clave en la construcción de nuestra sociedad. Un compromiso de vida que nos deja seguir trabajando por los derechos político-electorales de las mujeres, a ambas instituciones ahora amigas, aliadas, y eso pues desde luego nos hace más fuertes. El título de esta exposición, sin duda, la fotografía que la representa. Estas fotografías tienen que ver más con la sección de educación, y es una fotografía que usamos para ponerla, como es una foto vertical, nos queda muy bien con una que tenemos de Adela Formoso Obregón Santacilia, que posa junto con Dolores del Río. Entonces siempre digo que tenemos el ojo muy educado por el cine mexicano y nos vamos siempre por Dolores del Río, pero Adela Formoso de Obregón Santacilia, ella funda la Universidad Femenina en un México en el que, si bien la Universidad Nacional ya recibía a las mujeres, ya eran bienvenidas, los usos y costumbres todavía ponían una piedrita ahí en el camino de las mujeres, porque no era tan bien visto, o había una parte muy conservadora que decía no se sentían tan cómodas estudiando alrededor de compañeros, ¿no? Entonces ella dice, a ver, aquí lo que hay que hacer es solucionar que las mujeres tengan acceso a la educación y que ellas puedan tener una vida profesional en la que tengan riqueza, ¿no? Y que puedan crecer. Y es una fotografía que yo pongo de mujeres que están yendo hacia la Universidad Femenina, justamente encontrando un espacio para desarrollar su vida profesional gracias a la tenacidad de otra mujer. Pues gracias por ayudar a muchas mujeres en México a encontrar ese espacio con esta muestra. Me gustaría que tú misma invitaras a quien nos está escuchando a que venga a esta exposición, a las nuevas generaciones, a las que ya no son tan nuevas, pero que también pueden verse reflejadas. Pues yo creo que es muy importante que la gente entre al portal del Museo Interactivo de la Constitución y agende una visita. Está abierta al público, y creo que es una manera muy importante de acceder a una institución que a veces creemos que puede ser inaccesible, como es el Tribunal Electoral, y decirle a la gente que la cultura no tiene fronteras y no tiene puertas cerradas, y a partir de una exposición fotográfica puedes acceder a este lugar donde
se da la política democrática en México. Entonces, ojalá que vengan, la visiten y nos dejen sus opiniones. Desigualdad invisible, ecos femeninos. Es el título de la exposición conjunta que ha montado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Casasola México. Les invitamos cordialmente a que visite esta exposición en el Museo Interactivo de la Constitución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ver cómo Casasola, a lo largo de toda la historia, hablando de Casasola como una institución, ha tenido esos pedazos de historia y cómo las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también están captando y haciendo historia en los derechos político-electorales de las mujeres de México. Abra los ojos, póngase los lentes violeta y venga a esta exposición aquí en la Sala Superior. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.